seguridad está hoy en día reclamada por solo un conjunto de países, pero desgraciadamente Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá y Europa están en contra de la posibilidad de transformar esto en norma. Es una batalla de muy largo plazo y, digamos, configura una de las materias, en mi opinión, más importantes para el futuro de la RSE en esta combinación difícil entre voluntariedad y obligatoriedad. Pero en el contexto en el que nos encontramos, yo diría que hay algo que conviene destacar respecto del problema de la RSE, y para mí es el aspecto con el que yo me siento más crítico, y es que la crisis ha hecho tantas cosas, pero estos últimos 7 años, yo diría que, por buscar un titular, ha desnudado a la RSE. En gran parte la crisis ha puesto frente al espejo a las compañías que no lo hacían, o a las que haciéndolo no lo hacían bien. Pero en general la crisis ha ido provocando 3 movimientos en la sociedad respecto de esta idea de la RSE que me parecen destacables. En primer lugar, yo percibo una desconfianza amplia en la ciudadanía frente a las estrategias de comunicación social de la RSE, de las empresas, cuando falla lo principal. Es lo que yo llamo la RSE en el núcleo del negocio. Es lo que antes comentábamos, ¿no? Cuando la estrategia de la RSE impregna a la compañía de arriba abajo, todo tu comportamiento, también tu propio producto, es responsable. Pero cuando la responsabilidad social ha estado ligada a lo que llamaríamos los elementos colaterales de la actividad de la empresa, más bien ligados con lo reputacional, con la comunicación social, con la acción social, de pronto te llega el choque. ¿Cuál es el ejemplo? Volkswagen. Volkswagen seguro que tiene una política de reputación social fantástica. Y seguramente, no podemos olvidar, es una empresa inclusive casi pública. Porque no olvidemos que Volkswagen es una empresa en gran parte participada por los Länders y por el capital público. O sea, que no hay ninguna compañía del automóvil que pudiéramos calificar más social desde el punto de vista de la composición de su capital. Pero ha fallado en lo principal. Es que ha engañado. Entonces la gente dice, joder, ¿qué me estás contando? ¿Qué ha pasado con la banca? ¿Qué ha pasado con la banca? ¿Cuántas políticas que yo conozca y yo recuerde de responsabilidad social de los bancos desde los años 2003, 2004, si luego te venden preferentes, se ha acabado? Es que se ha acabado. Si luego resulta que han sido autores de la burbuja, también, junto a otros responsables, pero son en gran parte también autores de la burbuja y acaban pidiendo dinero público para sanearse, etcétera, pues la gente no cree en la RSE. Estamos llenos de ejemplos de esta naturaleza, es decir, la desconfianza ha crecido con la crisis. La desconfianza hacia las compañías. Pongamos el problema que hay con la extracción de minerales. Yo estoy en contacto muy a menudo con muchísimas ONGs de América Latina, que son ONGs relacionadas con las comunidades, normalmente comunidades indígenas, ya sea en el Perú, en Bolivia, inclusive contra gobiernos muy de izquierdas, gobiernos del ALBA, contra el gobierno de Evo Morales o de... Claro, esos países, o el gobierno de Ecuador con el petróleo, esos países necesitan recursos, porque desgraciadamente su fiscalidad es muy baja. Tienen unas políticas de ingreso fiscal que no llegan al 15 o al 20% de su PIB, son países dependientes de sus recursos naturales. Cuando los precios caen como han caído ahora, lo que tienen que hacer es tirar más de la máquina y vender más petróleo, vender más gas, vender más oro, como pasa con las extracciones minerales en Perú, etcétera, etcétera. Y eso se hace muchísimas veces con vulneración de derechos fundamentales de comunidades, porque casi siempre, cuando hablamos de minerales, es movimiento masivo de tierras que produce grandísimos impactos medioambientales y comunitarios. ¿Qué pasa con los minerales llamados de sangre? ¿Qué pasa con el textil? Después de lo que pasó en Bangladesh. ¿Qué pasa con la esclavización de sectores laborales en el transporte internacional, en el esclavismo laboral, en cantidad de sectores muy cerca de nosotros, en los que limpian habitaciones de hotel, aquí en Londres y en Nueva York? Es decir, ¿qué está pasando con todo eso? La gente no puede creer después que esas realidades puedan ser suplantadas por la propaganda. Por tanto, aquí tenemos un problema grave con la RSE. En mi opinión,
tenemos que ser conscientes de que la confianza social en la idea, en el concepto, en la posibilidad de que las empresas sean aliadas de una causa social pueda ser creíble. Tenemos ese primer problema. Tenemos además lo que llamaríamos un creciente descontento a raíz de la crisis con el crecimiento de la desigualdad. La desigualdad ha entrado en el debate social con mucha fuerza, porque la gente está siendo consciente de que la desigualdad crece. No es verdad que crezca en todo el mundo. La desigualdad se ha reducido enormemente entre los países del mundo. En gran parte porque la globalización ha permitido que más de 1.000 millones de personas que no trabajaban, bueno, que no producían, mejor dicho, hoy trabajen y sean perceptoras de un salario. Eso ha sido maravilloso. Para 1.000 millones de personas que hace 20 años cultivaban arroz o hacían cestillos con el junco de sus ríos. Eso ha sido fantástico. Pero atención, la desigualdad ha crecido en el seno de los países, sobre todo de los países occidentales. Y esta sensación de que inclusive el mundo laboral, que antes decíamos se va depauperando, y es evidente, introduce nuevas brechas internas, brechas salariales con abanicos absolutamente enormes. Yo recuerdo que yo era sindicalista hace ya muchísimo tiempo y los abanicos salariales de aquellos convenios que negociábamos en los años 80 o 70 eran abanicos de 1 a 10, de 1 a 12. El mundo cooperativo de Mondragón tenía un abanico de 1 a 6. Luego lo aumentaron a 1 a 8. Es que hoy los abanicos son de 1 a 1000. Y además de la brecha entre los CEOs o entre los equipos directivos y la mayoría de los trabajadores, la brecha que se está introduciendo en el mundo laboral entre los trabajadores contingentados y los trabajadores contra la política fiscal. En ese mismo marco de cabreo, vamos a llamarlo así, de indignación social, que está casi cuestionando los parámetros del contrato social que los europeos nos dimos en la segunda mitad del siglo XX, está la sensación de que pagamos los impuestos, pero las compañías no los pagan. Y el escándalo de la LuxLeaks ha puesto en evidencia algo que ya sabíamos. Yo he estado participando y estoy en la comisión de investigación del Parlamento Europeo, llamada LuxLeaks, la Luxemburgo Fiscalidad, y lo que hemos acabado comprobando es que esto era general, que lo hacía todo el mundo, todas las empresas. Con casi todas las empresas grandes, se entiende, porque la economía globalizada permite a las empresas determinar los beneficios y las deducciones según donde sea más favorable. Hay toda una ingeniería fiscal agresiva. ¿Contra quién? Contra los ciudadanos, contra las haciendas públicas. Y esto la gente lo ve. Y hay yo diría, toda esta acumulación de sentimientos está en la base de un cierto descrédito de la idea. Con todo, debemos de dejar para otro mundo esto de la responsabilidad social. ¿Hay posibilidad de que la responsabilidad social evolucione? Cabe pensar que la economía del bien común, y ya enlazo con el título, es un nuevo estadio, una nueva oportunidad. Voy a desbrozar, para terminar, las diferencias entre una cosa y la otra y vamos a ver qué perspectivas tienen la evolución de esta idea. Yo no sé si es una nueva propuesta lo de la economía del bien común. Yo creo que tiene en esencia una filosofía muy parecida a la de la responsabilidad social desde quienes la interpretábamos como, digamos, una aspiración de comportamiento social de las compañías en función de los factores que ya hemos descrito. Pero en esencia la economía del bien común busca, por así decirlo, un desarrollo más ambicioso de la misma idea filosófica que teníamos algunos de la RSE. Por eso yo hablo de evolución de la RSE hacia la economía del bien común. ¿Cuáles son las diferencias? Me he puesto a pensar en ellas. Primera, la economía del bien común parte de ese descontento social del que hablábamos. Yo creo que de ese sentimiento crítico del que estábamos comentando antes, y busca, por así decirlo, basarse en ese sentimiento, en esa concepción ciudadana, para transformarlo en un modelo de economía alternativo. No tanto cuestionando el mercado y sus reglas, sino introduciendo en el funcionamiento del mercado una exigencia social para primar los productos, los servicios y las empresas que respondan a un modelo auditado de modelo económico
que contribuya esencialmente a estas ideas que configuran la economía del bien común. Por tanto, a mí me parece interesante que la economía del bien común sea concebida no propiamente como un modelo económico alternativo a la economía de mercado, sino como una evolución exigible a la economía de mercado. En general, aquí hay un debate ideológico de interés. Yo no conozco los modelos económicos alternativos a la economía de mercado, por así decirlo, que los sustituyan plenamente el mercado. Yo no los conozco, los respeto, pero no conozco ningún país que funcione sin que funcione el mercado, y sin que existan empresas, y sin que hayan, digamos, las reglas de funcionamiento. No los conozco. Repito que no quiero ser desconsiderado. Por eso me parece que la economía del bien común es muy pragmática en su conjunto, reclamando, eso sí, de esa economía de mercado, un comportamiento distinto a las empresas, porque, segunda diferencia importante, reclama a las empresas nuevos valores. Inclusive cabe decir que reclama de las marcas con valores, podríamos incluso decirlo, ¿no? Sobre la base de que la función social de la empresa no es prioritariamente obtener beneficios, sino, este es un cambio filosófico importante, tiene que responder a valores que el conjunto de la sociedad sea capaz de apreciar. El empleo, la innovación social, el compromiso medioambiental, el combate a la exclusión, etc. En tercer lugar, la economía del bien común trata de establecer una ligazón entre esa demanda a las compañías de nuevos valores como, digamos, base conceptual de su existencia, sobre la legitimación jurídico, legal y social de esas demandas. Porque, y aquí está el desarrollo de la teoría, interpreta que todas las constituciones europeas, en general, incorporan en la economía social de mercado esas reivindicaciones a las empresas. Es decir, busca la ligazón o la legitimación legal de esa exigencia social a las compañías de establecer que no sea el beneficio el principal objetivo, sino que hay en la propia lógica del contrato social que reside en nuestras constituciones una demanda de compromiso con estos valores que hemos señalado. ¿Cómo se articula ese modelo de economía del bien común? Se materializa, al igual que la RSE, en balances, en memorias, es decir, en la transparencia que las compañías nos ofrezcan de sus empresas y de sus productos. Pero, a diferencia de la RSE, la economía del bien común reclama que los informes, memorias, balances sean A, obligatorios, sean B, analizados externamente y sean C, legalmente vinculantes. Estas tres ideas son, digamos, para mí, evolucionadoras de la idea inicial de la RSE. Reclama, en quinto lugar, una organización pública, por tanto reclama de la actividad ministerial o gubernamental, no importa que sea autonómica o que sea estatal, que alguien certifique a las empresas de economía del bien común, que certifique a los productos que responden a este concepto, que establezca también, por supuesto, premios y castigos a las economías, a las empresas, a los productos y servicios que tengan este label, economía del bien común, inclusive aspira lógicamente a la creación de un sistema financiero ético, como complemento de esta idea esencial. Estas serían sustancialmente las aportaciones que nos ofrece este nuevo concepto, que yo creo que es un concepto de interés. Si es evolutivo de la RSE o es un concepto nuevo, me parece una discusión menor. Probablemente, en mi opinión, responde sustancialmente a los mismos, a las mismas aspiraciones. Obviamente, materializa, concreta, define mucho más lo que llamaríamos la intervención pública y la obligatoriedad. ¿Cuáles son, sin embargo, los problemas de esto? Y con esto acabo. ¿Cuáles son los problemas que puede tener el desarrollo de esta idea? En mi opinión, como mínimo 4, que se parecen bastante a los que hemos tenido en el desarrollo de la responsabilidad social. En primer lugar, no podemos olvidar que la mayoría de los esfuerzos de las empresas
por cumplir este, vamos a llamarlo así, este label ético que se reclama desde la economía del bien común, es decir, la empresa que aspire a poder tener el label, si todo esto funcionara adecuadamente, va a tener que hacer un esfuerzo económico de inversión. Esto hay que ser sinceros en el planteamiento, si no, no avanzaremos. Y en ese sentido, el problema sigue siendo si ese esfuerzo tendrá resultados consecuentes, que no sean intangibles, que no sean etéreos, porque la reputación corporativa es un intangible. Y desgraciadamente vamos a encontrarnos con el mismo problema que comentábamos al principio sobre la RSE. Es decir, que hay que hacer viable la ecuación entre esfuerzo y resultados. Si no, las empresas no lo harán. Porque las empresas tienen que pagar a final de mes las nóminas. Y tienen que conseguir pedidos. Seamos sinceros. Y por tanto, su cuenta de resultados importa. Y por tanto hay que inscribir en esta cultura los esfuerzos en favor de la economía del bien común. Primer problema este. Segundo, yo creo que las mismas dificultades que hemos tenido para expandir la idea de la RSE, a pesar de que llevamos 15 años predicando por ahí, lo seguimos teniendo con la economía del bien común. Les pongo algunos ejemplos. Aquí está conmigo Boilos, un director general de la Generalitat, que hizo un texto sobre esto. ¿Cuánto sabemos de RSE en el PSOE? 4 y un tambor, perdonen la expresión. Pero los demás partidos también. He visto en YouTube un vídeo el otro día que organizó el Observatorio de la RSE en Madrid con todos los partidos políticos y, sinceramente, los que intervinieron no tenían ni idea. Y esto quiere decir que, desgraciadamente, y en esto me refiero a la izquierda en general, no ha penetrado la idea de que la empresa tiene que ser un aliado de la construcción social del futuro. Yo, en esto, cuando le escuchaba a Paco hablando de que su tarea al final va dirigida a la empresa, yo creo que esto es muy importante. Y quienes hemos llegado a la conclusión de que probablemente no hay, que digamos que nuestra lucha por seguir escalando esta difícil montaña de la dignidad social y de la igualdad y de los valores y de los derechos humanos no tiene otros instrumentos. Yo me niego a dejar de lado el papel de la empresa en esta aspiración. Y nuestra tarea, sin embargo, es intentar que la política, los programas, los gobiernos, acaben siendo, digamos, consecuentes con una exigencia que está en la sociedad para que las empresas se comporten con arreglo a estos parámetros. Porque al hacerlo van a configurar sociedad, van a hacer mundo, van a determinar cuál es la calidad de nuestro hábitat sociolaboral o medioambiental. Tienen influencia, es que tienen mucha influencia. ¿Es una ingenuidad? Pues quizás. Pero que me digan otros cuáles son sus armas. Que me las digan, porque yo estoy harto de ver que para hacer una ley laboral positiva, progresiva, tengo que mirar que no se me vayan las empresas. Porque se pueden ir. Y se van. Que me digan cuáles son las normas fiscales más progresivas para que paguen. Y entonces tendremos que establecer una organización internacional para evitar los fraudes fiscales, los paraísos fiscales, la competencia desleal, y nos va a costar mucho tiempo. Yo estoy en Europa. Y esto que acabamos de ver en Luxemburgo va a costar años evitarlo. Por mucha alarma que haya y por mucha protesta. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de luchar también con las armas que la sociedad nos da para que sea la ciudadanía la impulsora de un comportamiento distinto, no solo las leyes. Porque no tenemos, desgraciadamente, en la globalización y en una complejidad técnica y tecnológica como la que vivimos, los instrumentos de la política no son los que tuvimos en la segunda mitad del siglo XX. Un espacio cerrado, el Estado-Nación, donde había una posibilidad de actuar y de jugar, eso ya no existe. De manera que yo creo que es importante que tengamos en cuenta este segundo factor para que seamos capaces de diseñar la estrategia más inteligente. En tercer lugar, problema importante, la
memoria, la manera de determinar este label ético que vamos a dar a las compañías es en parte una conceptualización relativamente abstracta. Es verdad que hay miles de parámetros medidores del comportamiento, pero es muy difícil establecer sobre lo que llamaríamos un concepto abstracto, cuál es. Usted es ético, ¿no? Su producto, este jersey que usted ha fabricado y que vende en las tiendas, es ético, ¿no? Este laptop, este ordenador que usted tiene aquí, es ético, ¿no? Bueno, cuidado, porque desgraciadamente la configuración técnica de los labels, de los medidores, es muy difícil. Los sectores económicos son muy distintos. ¿Qué tiene que ver un banco con una empresa extractora de minerales? ¿Qué tiene que ver una fábrica que hace componentes del automóvil con una constructora que está haciendo puentes por ahí en el mar, en el río? Entonces, realmente la medición es un problema. Y por tanto la economía del bien común tendrá que desarrollar esta teoría. Son temas para el debate, y voy terminando. Pienso que es complicado la existencia de un mercado preferencial para la ética del bien común, como se pretende con la economía del bien común. ¿Puede haber un mercado preferencial para los productos que tengan este label? En una economía tan abierta, en la que todos los productos de todo el mundo se intercambian, y a eso vamos. El acuerdo que acaba de hacer Estados Unidos con los países del Pacífico, ¿qué hacen? Pues liberalizar el comercio a tope. ¿Y qué hará el TTIP si llega algún día? El famoso acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Si algún día hay ese acuerdo, pues liberalizar, quitar peajes, quitar gravámenes de importación y exportación y facilitar enormemente las inversiones de unos y otros. Luego, dejamos para otro día los problemas que lleva esto. Pero en ese mercado globalizado de productos, China, todos los países están, digamos, globalizando sus mercados. Es muy difícil poder decir, este es un producto que efectivamente tiene ese label. Hay un poco de teoría bien intencionada en esta aspiración. Y estos problemas tenemos que ser capaces de detectarlos. Si no lo hacemos, fracasaremos. Inclusive, tenemos que reconocer que hay una gran cantidad de labels, de elementos de cualificación. Ya hay demasiados. Empresa sostenible, empresa verde, energía verde. Al final, el país se hace un lío y pierden calidad quienes merezcan el aprecio ciudadano por precisamente responder a esas ideas. Con todo, yo creo que el gran reto de la sociedad en la que estamos es hacer compatible productividad y cohesión social. Estas dos palabras son claves. El gran problema de la izquierda, en general, en toda Europa, es ser capaces de construir economías que puedan competir en la globalización, por tanto generadoras de riqueza y de empleo, para obviamente asegurar la cohesión social. Esta ecuación tan difícil y tan bella, por otra parte, es la que, en mi opinión, guía la economía del bien común, y creo que honradamente tenemos que trabajar para conseguir ir en este camino. Esto es bueno. No veo otras alternativas, y creo sinceramente que una concepción progresista de la vida tiene que llevarnos a hacer fuerte la economía del bien común. Muchas gracias.